Señal directa. Buenas tardes, el auditorio de Canal 44. Desde hace ya varios días se viene desarrollando una guerra civil en el Sudán, una guerra que seguramente algunos han seguido, en el que el ejército sudanés y una fracción de a través de un grupo paramilitar, se encuentran enfrascados en una serie de batallas que iniciaron con bastante violencia y que lo que hoy parece ser muestran una cierta parálisis. Esto que nos suena tan lejano, sin embargo, es mucho más cercano de lo que pudiéramos pensar. No solo eso, ha puesto en evidencia un riesgo para la humanidad que ya había sido expresado en Ucrania. ¿Qué tiene que ver Ucrania con Sudán? Bueno, pues simple y sencillamente que en Ucrania el ejército ruso puso en evidencia, encontró pruebas de que se venían realizando una serie de experimentos en laboratorios biomilitares norteamericanos asentados en Ucrania y que estos estaban produciendo una serie de elementos que podrían considerarse patógenos muy peligrosos para la humanidad, como armas para la guerra, es decir, violando todos los principios ya establecidos en materia de guerras químicas y bacteriológicas. Pues resulta que se ha señalado que este tipo de acciones lo realiza Estados Unidos en diversos países, sobre todo alrededor de la Federación Rusa, en países que fueron de la ex Unión Soviética, pero también alrededor de China. Bueno, ahora resulta que también en países africanos. En Sudán se ha encontrado precisamente que se vienen realizando este tipo de experimentos en laboratorios que todo indica que corresponden también a la misma lógica, es decir, la producción de patógenos que podrían ser utilizados contra la humanidad. En este caso, como sucede en el caso ucraniano, orientados a los países y a las etnias, digámoslo así, eslavas o del este de Europa, pues en este caso hacia los miembros de las comunidades africanas, sobre todo pues en este caso de África Central y el sur de África, es decir, ya en lo que conocemos tradicionalmente como el África Negra. Esto nos habla de que en Estados Unidos no hay ninguna limitación, ni mucho menos, para políticas que puedan considerarse de alta agresividad hacia la humanidad y que no se respeta ningún tratado, ningún acuerdo, ninguna consideración de carácter ético, por supuesto, mucho menos en estas materias. Y en este sentido se vuelve cada vez más imperante la exigencia de que se pongan en la mesa, se aclare frente a la opinión pública internacional y en particular ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la utilización de estas armas biológico-bacteriológicas que parece estar produciendo el gobierno norteamericano en diversos países. Y como digo, ahora en este caso, en el remoto Sudán, y en una situación en la que nadie pensaba que pudiera presentarse. Lo que hoy es más preocupante de inmediato es que este tipo de armas o de experimentos cayeron en manos del grupo paramilitar y probablemente de alguna otra facción que pudiera utilizarlos, y eso desencadenaría seguramente una situación de una epidemia que pudiera incluso a la larga convertirse en una pandemia. Hoy ya no es nada dudoso que el origen del COVID, precisamente como se ha venido señalando cada vez con más insistencia, fue un producto de un laboratorio militar norteamericano e implantado intencionalmente en China para afectar y reducir el crecimiento económico de este país al cual han querido detener desde hace ya un buen tiempo. Buenas tardes, un gusto de haber estado con ustedes. Señal directa.